Debido al aumento de homicidios del último trimestre y viendo que la cosa se empieza a descuajeringar, le preguntaron a Gustavo Leal, el antichorro, cómo estaba viendo la situación, y fiel a su estilo fue hasta el hueso, y sin anestesia. Yo siento que el ministro Heber no da la talla, no da pie en bola y hace declaraciones absolutamente desafortunadas en forma sistemática. Y muy probablemente es porque no quiere estar en el Ministerio del Interior y porque no conoce, y está muy mal asesorado. Decir que la familia había fallecido fruto de haber sido acribillado por 3 sicarios frente a los hijos pequeños al mediodía, de alguna manera excusando la situación y diciendo que era una familia que él sabía que no había progresado sola, no corresponde a un ministro del Interior. Nunca puede decir que las víctimas son culpables, porque hay que ponerse del lado de las víctimas. ¿Y qué quiere decir que son culpables porque no progresaron solos? Porque esta familia no tenía antecedentes. Parece que hay, como decía el presidente, muertos clase A y clase B, los que tienen antecedentes y los que no tienen antecedentes. Ahora, como progresaron solos, habían comprado esa casa hacía 4 meses y la habían arreglado, él ya pone la duda, porque la fiscalía está investigando, pero él tira al voleo dudas sobre las personas. No tiren bomba. ¿Qué quiere decir el ministro cuando dice que una familia de alguna manera puede tener alguna responsabilidad y siembra la duda, ya no porque no tienen antecedentes, sino porque no progresó sola? ¿Y él progresó solo o lo ayudaron los padres? ¿Al presidente de la República progresó solo o lo ayudaron los padres? En el liceo, con la política, abriéndole camino con una banca. El ministro utiliza los argumentos de un lado para el otro como le sirven y en cualquier momento. Porque él dice, esta escalada que ha habido de homicidios lleva, y lo voy a corregir en la presentación, 15 homicidios en 10 días, de mayo. ¿Sabe cuántos homicidios hubo en mayo del año pasado? 16, en todo mayo. Y aquí en 10 días llevamos 15. En el primer trimestre de este año hubo un 33% de aumento de homicidio. Además ensaya 2 o 3 argumentos. El primero, estamos teniendo éxitos en algunos lados y se corre el delito para el otro, dijo. ¿Y qué éxito está teniendo? ¿En qué lados? Si hay un 33% de aumento de homicidios en lo que va del primer trimestre. El otro argumento, de alguna manera han aumentado los ajustes de cuenta, pero resulta que no es verdad. De acuerdo a la información oficial, la página web del Ministerio del Interior, del Observatorio de Criminalidad, en el informe del año pasado, el Ministerio del Interior asegura que los homicidios por conflictos entre criminales o ajustes de cuenta fueron el 42%. ¿Y el otro 58%? ¿De qué fue? No tiren bomba. Pero en el año 2020, cuando empezó esta gestión, de acuerdo al informe oficial, los homicidios por ajuste de cuenta habían sido 44%. Y en el 2021, 42%. Quiere decir que vienen bajando, según el ministerio. Pero resulta que ahora el ministro dice eso. Se ha dicho mucha cosa públicamente, ¿eh? Y utilizó otro argumento. En septiembre del año pasado, cuando empezaron a aumentar los homicidios, dijo que era un tema de que en la primavera siempre había más homicidios. Entonces ahora parece que en otoño también toca. Se ha dicho mucha cosa públicamente, ¿eh? Para el ministro hay ciudadanos clase A y clase B. Si tú caes en la muerte por ajuste de cuentas, no contás. No hay una familia, no hay un ser humano, no hay una acción que importe. Cuando se le terminan los ajustes de cuentas, los tira para la banda de narcotráfico. ¡Banda de narcotráfico! El enfrentamiento de bandas de narcotraficantes ha generado una disputa de territorio muy dura. Que un ministro del Interior use como argumento de la violencia a la banda de narcotráfico cuando es su responsabilidad que abunde el narcotráfico. ¿Cómo el ministro político del gobierno va a desdecir absolutamente lo que piensa el presidente y lo que argumentaba el presidente? El presidente de la República, ¿qué va a hacer a partir de ahora con el ministro Heber luego de la declaración que él hizo, que en realidad se opone diametralmente a lo que él plantea? ¿Por qué? Si en el 2018 hubiera estado Heber de ministro, la calle hubiera pedido la renuncia del ministro de acuerdo a las declaraciones. Porque el señor presidente no le admitía al ministro anterior argumentos de conflictos entre criminales o del peso del narcotráfico. ¿Y por qué se los admite a su ministro Heber? Yo quiero saber por qué se los admite. Es increíble cómo no resiste un archivo. Yo no soy de los que creo que esto se soluciona cambiando ministros, pero sí creo que se soluciona gobernando y haciéndose cargo. El primero que se tiene que hacer cargo es el presidente. ¿De qué se tiene que hacer cargo? De lo que piensa, de lo que dice. En el Senado lo dijo. Y él en esa misma grabación, minutos después, le dijo a los que eran gobierno en ese momento que los iba a ayudar a irse y que las razones por las cuales los iba a ayudar a irse eran por las que acababa de decir anteriormente. Entonces no se puede tener lado A, lado B, lado C, lado D. Pero parece que hay gente que tiene una cantidad de caras. Y en política y en la actividad pública hay que tener una sola cara. Si uno piensa una cantidad de cosas, si lo dice, tiene que poderlo sostener. Pero no solamente él, porque no resisten archivos. 2 tweets de Javier García, hoy ministro de Defensa. Si los homicidios son por ajustes de cuenta o por lo que sea, son homicidios igual.
Para el ministro del Interior es menos grave, como excusa es patética. 22 de enero del año 2013, decía en ese momento el senador Javier García. Mentira, falacias. En el 2015, otro tuit. Bonomi, el gran diagnosticador. Ahora los homicidios son por disputa de territorio y antes eran por ajuste de cuenta. Con los dos nombres aumenta sin parar. Permanentemente, el ministerio y el gobierno usan a la policía para hacer política. Hasta hace un mes atrás, parecía que si se derogaba la LUC, esto iba a ser un desastre. Resulta que la LUC quedó en vigencia y tenemos este panorama. No era que la LUC iba a solucionar esto. El uso político de la policía es un uso para hacer campaña electoral. Permanentemente el ministro y sus jerarcas y el gobierno han querido dividir a la sociedad entre los que defienden a la policía y los que no defienden a la policía. Yo defiendo a la policía. Y cuando trabajé en el Ministerio del Interior fui defensor absoluto de la policía. ¿Saben por qué? Porque defiendo al Estado. Yo no defiendo a los delincuentes, ni defiendo a los narcos. Pero hay señales y señales. Andar en el auto de un narco muy peligroso de este país que está preso, que es el Beto Suárez, y que el ministro le usa el auto, es una imagen que incluso para la policía es muy dañina. Y también para la población. No. Yo creo que el ministro muchas veces habla sin saber, que es un deporte nacional, ¿no? El hablar sin saber. El año pasado, en la gestión que él encabeza, fue uno de los años con peor nivel de aclaración de homicidios. ¿Sabes cuánto era en el 2015? 67%. Hoy es el 50%. Quiere decir que la impunidad cada vez es mayor cuando hay homicidios. No. Sistemáticamente el gobierno hace una operación mediática que cada homicidio que informa que tiene antecedentes. Pero resulta que la mayoría de los homicidios en Uruguay son personas que no tienen antecedentes. En el año 2021, el año pasado, gestión de este gobierno, las personas que fueron asesinadas, el 53% no tenía antecedentes. Y en el año 2020, el 52% no tenía antecedentes. Es decir, las personas con antecedentes que son asesinadas no son la mayoría, ni fueron la mayoría. No. Este ministro es el ministro de la excusa, con operaciones mediáticas que le salen mal. Además, a las 8 de la noche hubo una especie de conferencia de prensa haciendo el lanzamiento de un operativo de patrullaje de jerarcas del Ministerio del Interior en Peñarol. A las 8, a las 9, un homicidio. A las 11, 2 quemados. Entonces, utilizar a la policía para hacer política y para hacer campaña es esto, es estar haciendo el lanzamiento de operativos de patrullaje permanentemente. Es desnorteo de no saber cómo afrontar situaciones que son complejas. ¿Por qué? Porque no resisten archivo. Porque se pasaron durante años y años diciendo que esto se solucionaba fácil. Mentira, falacia. Estamos bordeando la mitad de la gestión. Entonces, yo exijo que haya respuestas si era sencillo. Y lo que veo son excusas. Dato mata relato. Llegó el momento de asumir, en todo caso, que tienen un mal diagnóstico o que todo lo que dijeron antes capaz que no era así. La pandemia. Hubo 2 años de changüí en este país y durante 2 años dijeron que eran crack. No tienen bomba. Pero resulta que no era así y los pingos se ven en la cancha. Se empezó a terminar la pandemia, ya en septiembre del año pasado la cosa aflojó y empezaron a aumentar los homicidios. ¿Qué dijo el ministro? No, es la primavera, dijo. Dijo, es la primavera. Me confunden porque así están algunos barrios. Vivieron opinando, que era facilísimo. Bueno, ahora hacerse cargo. Si te gustó el video, suscríbete y compartilo. Y si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video.